Señor, a través de las redes sociales, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, Señor, bendice sus vidas, Padre Santo, en esta tarde. Bendícelo, Señor, con la palabra, Señor, en esta tarde, bendito Dios. Y bendice, Señor, nuestros corazones, Padre Santo. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Señor, y no solamente oidores, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Y todos decimos amén. Amén, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 7, hermanos. Cuando lo tenga ahí, por favor, diga un fuerte amén. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 7. Amén. Y vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesucristo, hermanos. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considere lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén, hermanos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Amén, hermanos. Dice un soldado, hermanos, este tema yo le he puesto un soldado esforzado en la gracia. Gloria a Dios. Y sabemos, hermanos, un militar del Ejército Nacional, hermanos, debe de cumplir con ciertas características o ciertos requisitos, hermano. Por ejemplo, dice que una persona para estar en el ejército debe mantener un buen estado físico. También dice que debe ser una persona decidida, audaz. Debe estar firme, hermanos, en lo que él cree, en lo que él piensa y en lo que él está por hacer. Dice que también debes tener una cabeza fría. Dice que debe ser una persona inteligente. Debe saber a qué se enfrenta, a lo que va, por qué va a enlistarse en el ejército, hermanos. Dice que también debe ser una persona enérgica, debe ser activo, debe estar trabajando, debe estar en movimiento, hermano. No va a ir al ejército a estar sentado allí en una sombrita, ¿verdad? Dice que debe ser enérgico. También debe de ser flexible y capaz de adaptarse a los horarios que se le requieran. Él puede no estar en servicio, pero perdón, si se le llama al servicio, hermanos, debe de estar flexible y a la hora que le llamen, él estar. Si hay un país que se enfrenta en guerra, hermanos, y le hacen el llamado, él debe de estar listo y preparado para ir a la guerra, hermanos, para la batalla. El servicio militar es voluntario, hermanos. Una persona que se enlista en el servicio militar es voluntariamente y no es obligado, hermanos. Aunque sí, hay países, hermanos, en los que es obligatorio hacer el servicio militar. Pero la mayoría de los países, las personas que se enlistan en el ejército, hermanos, es por su propia voluntad. Porque son capaces de entender a lo que van y a qué se enfrentan al enlistarse en el ejército, hermanos. Aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo, hermanos: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, hermanos, le está hablando a Timoteo que se esfuerce, que se fortalezca en la gracia que es Jesucristo, hermanos. La gracia, hermanos, es un don de parte de Dios, es un regalo, es algo que el Señor Jesucristo nos da, nuestro Dios nos da. Dice aquí, esfuérzate en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el regalo, la fortaleza viene de parte de Dios, no viene de parte del hombre. El soldado, hermano, se prepara, se capacita para ir a la guerra. Pero nosotros, hermanos,
somos preparados, somos capacitados por parte del Espíritu Santo de nuestro Dios, hermanos. Dice, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que debe tener un esfuerzo, hermanos, pero dice que enfocado en vivir el Evangelio de Jesucristo. Debe tener un enfoque, debe estar seguro a dónde va, a dónde quiere ir. Timoteo, hermanos, es un hombre joven, pero dice que es un pastor, hermano, es inteligente, está preparado, está capacitado, pero aún así, hermano, el apóstol Pablo le dice que sea fortalecido en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esta gracia, hermanos, esta fortaleza no es humana, esta fortaleza es una fortaleza espiritual. Es una fortaleza espiritual que solamente podemos recibir de parte de nuestro Dios. Tenemos que estar siempre esforzándonos, pero dice también, ¿verdad? Dice la palabra en el versículo 1, dice, tú, pues, el diccionario griego, hermanos, dice que la palabra tú, cuando está hablando así directamente a una persona, dice que le está dando una orden. No es saber si quieres, no es si puedes. Dice tú, o sea, le está diciendo, esfuérzate, alístate, prepárate, fortalécete, no en tus fuerzas humanas. Hoy el mundo, hermanos, cree que la fortaleza está en el gimnasio. Muchos piensan que en cualquier deporte que practiquen, piensan que ahí está la fortaleza, está su fuerza. Quizás sí, para lo que ellos están haciendo, en lo físico, pero la fortaleza del cristiano, hermanos, está en Jesucristo, hermanos. Y dice el apóstol Pablo, lo que has oído de mí, también, eso enséñalo a los demás, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo está hablando que él está fortalecido por el Espíritu Santo de Dios, hermanos, por el nombre de Jesucristo. Él está fortalecido, él está enfocado, él está buscando o está sometido en la palabra de Dios, hermanos. Él está firme en lo que le está diciendo a Timoteo, porque él también lo ha estado viviendo, él lo está pasando. Y Timoteo, hermanos, dice la palabra que es el hijo espiritual de Pablo. Por eso Pablo hace el énfasis en decirle que tú, o sea, ve y esfuérzate, ve y busca refugio en Jesucristo. Así que, hermanos, la palabra gracia, hermanos, dice que también, dice que en este versículo nos está hablando, dice, se refiere principalmente al poder habilitador y de sanación espiritual. Esta gracia, hermanos, nos habilita, nos capacita a todos y cada uno de nosotros, hermanos, para sanar nuestra alma. Primeramente que nada, para sanar nuestra alma. También sana nuestro cuerpo físico. La palabra de Dios dice que la palabra es como refrigerio para nuestros huesos, hermanos. Así que, hermanos, pero dice aquí que debemos de buscar el refugio de la fortaleza en la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque va a sanar nuestra alma. Cuando estamos con un alma afligida, con un alma dolida, hermanos, por las diferentes circunstancias de nuestra vida, porque nos humillaron, porque nos ofendieron, porque estamos escasos de algo, dice que la sanación de nuestra alma solamente viene de parte de nuestro Dios. Pablo le dice, esfuérzate, fortalécete, pero dice que esta fortaleza, hermanos, es espiritual, y dice, y es necesaria. Amén. Para su vida, para mi vida, hermanos, para nuestra vida diaria, esta fortaleza espiritual es necesaria. Amén, amén. Nosotros necesitamos todo el tiempo, hermanos, ir y buscar la gracia de Dios, hermanos, el regalo de Dios, la misericordia de nuestro Dios, hermanos. Cada día podemos pecar, cada día podemos fallar, sí, no somos perfectos, somos carne también, pero debemos de ir a buscar la gracia de Jesucristo, hermanos.
Hoy para nosotros, hermanos, es de suma importancia y suma necesidad estar siempre fortalecidos en la gracia de Jesucristo. Muchos pastores, ministros, músicos, evangelistas se salen del camino de Dios o dejan el camino de Dios. ¿Por qué? Porque pierden el enfoque, pierden la guianza del Espíritu Santo. Dios nos ama a todos y cada uno de nosotros, y nosotros amamos a Dios. Pero si descuidamos nuestra vida espiritual, tarde que temprano, hermanos, vamos a perder la brújula, hermanos. Vamos a perder el camino, vamos a perder ese faro que es Jesucristo, hermanos. Esa luz que Jesucristo es en nuestras vidas, podemos perderla. ¿Por qué? Porque nos descuidamos en nuestra vida espiritual. Por eso el apóstol Pablo nos llama, le dice a Timoteo, pero hoy en día nos está haciendo el llamado a nosotros. La palabra de Dios dice que es viva y es eficaz, hermanos. Estamos viendo que la palabra es palabra viva, hermanos. Lo que hoy estamos leyendo, lo que hoy estamos conociendo. Por eso es que hoy mismo a nosotros nos dice el apóstol Pablo, fortalezcámonos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Fortalezcámonos, busquemos la presencia de nuestro Señor Jesucristo. No nos descuidemos. ¿Por qué? Porque el enemigo, hermanos, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Si usted se descuida, si usted pestañea con alguna cosa, si usted le abre una ventana al enemigo, hermanos, un huequito tan siquiera, el enemigo va a venir y va a empezar a trabajar y va a empezar a perturbarnos, va a empezar a poner ideas contrarias a lo que estamos viviendo, a lo que conocemos y al Evangelio de Jesucristo, hermanos. Por eso es que nosotros debemos siempre tener bien el enfoque a la meta a la cual queremos llegar, hermanos. Dígalo, hermano. El deportista, hermanos, se prepara para llegar a una meta. El que va corriendo los 200 metros, los 500 metros, pero quiere llegar a su meta. No quiere quedarse a medio camino. Cualquier otro deporte, hermanos, quiere recibir su trofeo, su galardón. Pero nosotros, hermanos, los cristianos, los soldados de Jesucristo, hermanos, vamos a recibir el galardón allá en el cielo, hermanos. Quizás usted no tenga un galardón aquí en la tierra, hermanos. O quizás usted no tenga un trofeo, su casa llena de trofeos. Pero sépase bien que la corona la tenemos ganada en el nombre del Señor Jesucristo, hermanos, por nuestro esfuerzo, por enfocarnos en la fortaleza de la gracia de Jesucristo, hermanos. Tenemos que estar siempre firmes. Un soldado, hermano, siempre está firme hacia adelante. El soldado no va retrocediendo. El soldado va a la guerra, pero va caminando hacia adelante. Quizás va despacio, poco a poco, pero va hacia adelante. Nunca va hacia atrás. Nunca voltea a mirar los heridos que están atrás. Viene alguien más levantando los heridos, ¿verdad? Pero el soldado que está firme tiene bien su enfoque y es ganar la guerra, hermanos. Y nosotros tenemos una guerra, hermanos, constantemente y todos los días. Quizás los 24 horas del día, los 7 días de la semana, hermanos. Usted tiene una guerra contra el enemigo. Usted y yo tenemos una guerra contra el enemigo que siempre está acechándonos, hermanos. Y por eso no debemos descuidarnos en ningún momento. Timoteo era joven y también sufría, hermanos. Sufría enfermedades, aflicciones, como usted y yo en el día de hoy. Quizás también sufría escasez, quizás también sufría dolores, quizás también, hermanos, alguna situación, en algún momento caía en desánimo, en la tristeza. Quizás también en algún momento quiso dejarlo todo atrás, como muchos. Quizás hoy en día, en algún momento de nuestra vida hemos decidido o pensado que es mejor dejarlo todo atrás y volvernos al mundo, hermanos. Pero no, nosotros tenemos que estar firmes y preparados, capacitados, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo,
para pelear la buena batalla, hermanos. Por eso Pablo le decía a Timoteo, lo animaba y le decía, esfuérzate. O sea, le está diciendo, entrega lo mejor de ti mismo. Aleluya. Y qué bueno es de nosotros, hermanos, que cada uno de nosotros pudiéramos dar lo mejor de cada uno de nosotros para nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Que a veces caemos en el desánimo, la tristeza, el dolor, sí, pero debemos de buscar la salida, y esa salida solamente es nuestro Señor Jesucristo, hermanos, su Santo Espíritu, hermanos. La mejor salida, hermanos, es buscar el Espíritu Santo de Dios. El cristiano, hermanos, las mejores batallas las ha ganado de rodillas. O la mejor manera de pelear una batalla, el cristiano, hermanos, es doblando rodillas, orando a nuestro Dios, pidiendo guianza a nuestro Dios, pidiendo sabiduría, pidiendo entendimiento. Dice la palabra, orando y rogando los unos por los otros, hermanos, sufriendo las penas que otros sufren, gozándonos cuando hay gozo en los otros hermanos. Dice que debemos estar nosotros, hermanos, hacer la pena, el dolor, la tristeza de otros hermanos, o aún así de aquellos que no conocen de Dios, hermanos, hacer sus tristezas de nosotros, hermanos, y ponerlas en las manos del Señor Jesucristo, hermanos. Dice el versículo 13, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea que, dice el apóstol Pablo, tú, o sea, Timoteo, sufre, no te quejes, aprende a vivir, aprende a sufrir, aprende a batallar. Jesucristo dijo, hermanos, la palabra de Dios dice, en este mundo tendremos aflicciones, pero hemos de vencer este mundo porque Jesucristo ya lo venció, hermanos. Jesucristo, hermanos, venció a este mundo, hermanos. Y en esta tarde, hermanos, en estos versículos, yo encontré 3 características de un soldado de Jesucristo. Dice que una de las características, hermano, dice, sufre penalidades, aprende a sufrir, aprende a batallar. Muchos, hermanos, buscamos a Dios cuando todo está bien, cuando no hay ningún problema, cuando nada nos falta, cuando no estamos enfermos. Alabamos, glorificamos el nombre del Señor Jesucristo. Pero cuando la prueba, la lucha, la aflicción viene a nuestras vidas, queremos dejarlo todo atrás. Queremos ya no venir a la iglesia, queremos ya no orar, queremos que no nos hablen, que no nos busquen. Pero dice que tenemos que estar aprendiendo a sufrir, hermanos. Literalmente, hermanos, sufre penalidades, literalmente significa sufrir el mal, el dolor y las aflicciones. Pablo, sufriendo aún en la cárcel, hermano, le dice a Timoteo, sufre, aprende a sufrir. El apóstol Pablo dijo que él, hermano, sabía vivir en la escasez como también en la abundancia, hermanos. O sea que el apóstol Pablo pasó por tiempos difíciles, pasó por procesos de dolor, aún estando en la cárcel, siendo golpeado, hermanos. El apóstol Pablo le dice, ponme a mí como ejemplo, le dice a Timoteo, tómame a mí como ejemplo. Hoy en día nosotros decimos, no te fijes en mí, no te pongas tu mirada en mí, ponla en Jesucristo. Y claro que sí, hermano, nuestra mirada debe de estar en Jesucristo, hermanos. Pero qué bueno, hermanos,
Que pudiéramos decir como el apóstol Pablo: fíjate en mí, fíjate en mí. Yo que soy aprendiz de Jesucristo, yo que sufro penalidades, yo que aún encerrado, sufriendo golpes, azotes, teniendo problemas de escasez, aún así, fíjate en mí, porque ni eso ni nada me apartará de Jesucristo. Dice también otra característica, dice: no se enreda en los negocios de la vida. Enredar, dice que es no permanecer firme en un propósito. Enredar, hablando, dice la palabra, dice: no se enreda en los negocios de la vida. La palabra enredar dice que es no permanecer, no es permanecer, es no permanecer firme en un propósito. ¿Y cuál fue el propósito de nosotros, hermanos? Al bautizarnos dijimos que íbamos a servir a Jesucristo hasta que nos muramos, todos los días de nuestra vida, hermanos. Hicimos una promesa a nuestro Dios. Que le serviríamos todos los días de nuestra vida. En ningún momento le dijimos: Señor, cuando todo esté bien, te voy a servir. Señor, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las luchas, ahí me voy a apartar. ¿Verdad? Dice que es enredarse, es no permanecer firme en un propósito. En los negocios de la vida, dice que es en las actividades diarias o cotidianas que cada uno de nosotros tenemos, como es el trabajo, la escuela, no sé, las actividades, el deporte que usted practique, hermano. Esas son las actividades de la vida, las actividades cotidianas que hacemos y que tenemos que hacer. Tenemos que ir a nuestro trabajo, tenemos que ir a la escuela, tenemos que ir al supermercado, tenemos que ir a la tienda, tenemos que ir. Pero dice que no perdamos el enfoque de Jesucristo por andar haciendo esas actividades cotidianas, diarias y necesarias, hermanos. También dice que debemos de agradar a aquel que nos tomó por soldados, a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Dice que debemos de llevar una vida agradable a nuestro Dios. No dice perfecta, dice una vida agradable. Usted sabe cómo está su vida, usted sabe cómo está su vida, usted sabe cómo se conduce, usted sabe cómo se camina, pero la palabra nos dice que debemos de buscar el llevar una vida agradable a aquel que nos tomó como soldados, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. Y dice, nos tomó, porque no nos llamó, nos tomó como soldados. Nosotros venimos a los pies de Jesucristo voluntariamente. En ningún momento se nos obligó a venir a Jesucristo, sino que el Señor Jesucristo nos quitó la venda de los ojos, conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres, hermanos. ¿Libres de qué? De las ataduras, hermano, que el enemigo tenía en nuestras vidas. Es tan fácil, hermano, que el enemigo nos ate con un buen trabajo, con un buen salario. Es a veces el enemigo donde ahí nos ata. Si no tenemos un buen trabajo, un buen salario, queremos estar enfocados en el trabajo para ganar más. Si estamos llevando a la escuela, a veces no tenemos tiempo para venir a la iglesia por estar estudiando, por estar preparándonos. Si practicamos algún deporte, por ir al deporte, por prepararnos, por ganar un título en el deporte que practiquemos, ahí perdemos el enfoque de nuestro Señor Jesucristo. Nos desviamos y perdemos ese faro, hermanos. Aún los aviones
Y los barcos, hermanos, necesitan en el puerto un faro que los esté guiando. Cuando se pierden, cuando se desorientan, está el faro alumbrando y se dan cuenta que se están alejando o que se están acercando. Y usted y yo hoy en día, ¿qué es lo que queremos? ¿Alejarnos de Jesucristo o acercarnos a la meta que es Cristo, hermanos? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Estamos trabajando para acercarnos a la meta que es el Señor Jesucristo, hermanos? Debemos de estar trabajando, debemos de estar buscando la fortaleza, la gracia, la misericordia de nuestro Dios, hermanos. La palabra dice que Él es tan bueno en gracia y misericordia, hermanos. Aunque usted y yo a veces no somos fieles, nuestro Dios siempre permanece fiel, hermanos. La palabra de Dios dice, hermanos, que tenemos un Dios que es fiel y es justo para perdonar nuestras fallas, nuestros pecados, nuestros errores, hermanos. Que todos los días podemos fallarle a nuestro Dios. Por eso el apóstol Pablo le mandó a Timoteo que se fortaleciera en la gracia de Jesucristo. Cuando usted, hermano, y yo andamos desanimados, andamos con tristeza, con desaliento por la situación que usted quiera, el pastor o el líder o algún otro hermano le puede dar alguna palabra de aliento, alguna palabra de ánimo, que lo alegre, que le alegre su corazón por algún momento, por algunos días, por algunas semanas. Pero va a venir otra prueba, va a venir otra lucha y usted va a volver a caer en el desánimo. Y así vamos a estar fluctuantes, subiendo y bajando. A veces no vamos a querer nada ni del pastor, mucho menos de Dios. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo que se fortalezca en la gracia. Que se fortalezca en la gracia. Dios nos fortalece en todo momento, hermanos. Todos los días de nuestra vida. El Señor Jesucristo prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Buscarle, hermanos, de mañana, de tarde, de noche, cada que tengamos la oportunidad. La necesidad la tenemos todos, pero cada que usted se acuerde o tenga el tiempo, busquemos la presencia de nuestro Dios, busquemos esa fortaleza de la cual el apóstol Pablo le hace a Timoteo el énfasis de que busque la fortaleza en nuestro Señor Jesucristo, hermanos. No busque solamente el apoyo, el refugio en algún otro hermano, en el pastor. Claro que puede brindarle el apoyo, el ánimo que usted necesite en el momento, pero nuestro Dios está con nosotros en todo tiempo. El Evangelio, hermanos, no es algo para que usted y yo lo guardemos para nosotros, para uno mismo, sino para compartirlo con todo aquel que lo necesita. El apóstol Pablo dice que debemos, nosotros ya fuimos enseñados. La palabra de Dios dice que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido, la misericordia de Dios, hermanos. Dice que debemos nosotros buscar el hacer discípulos, hermanos. Dice que debemos de enseñar a otros lo que nosotros ya hemos aprendido, que debemos de enseñar a otros. Dice buscar, cuando usted ya haya enseñado a alguien más, buscar a personas que sean idóneas para enseñar a otros. Tenemos que ir creciendo, hermanos. Tenemos que ir expandiendo el Evangelio que Jesucristo nos envió a que predicáramos, hermanos. Tenemos que seguir en el camino, en la meta que es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice que tenemos que ir a todas las naciones y predicar el Evangelio, hermanos.
a toda criatura, hermanos. Gracias a Dios que el Señor Jesucristo no hace acepción de personas, hermano. Para entrar en el Ejército Nacional, usted debe de cumplir con ciertos requisitos. Decía uno de los requisitos, tener un buen estado físico. A Dios no le importa si somos chaparros, si somos altos, si somos gorditos, si somos flacos, güeros o morenos. El Señor Jesucristo está dispuesto, hermanos, a que si usted le abre su corazón, Él nos ha de recibir, hermanos. Si usted y yo abrimos nuestro corazón al Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que enlistarnos, hermanos, en el ejército de Jesucristo. Si usted, hermano, está titubeando por la situación o la causa que usted conozca, prepárese, hermano. Busque la fortaleza del Señor Jesucristo. Sí, amén. Las pruebas, las luchas, la batalla que diario tenemos no va a terminar. No va a terminar, pero si nosotros nos rendimos, vamos a ser destruidos, hermanos. Por eso es que muchos se pierden. Por eso es que muchos dejan el Evangelio. ¿Por qué? Porque se rinden. Porque bajan la guardia. Porque no están en una relación constante con nuestro Dios. En una relación, en una intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor dice que debemos de orar en todo tiempo, hermanos. En todo tiempo, hermanos. Cuando hay pruebas, cuando hay luchas, la mejor solución es orar y ponerlas en las manos del Señor Jesucristo, hermanos. Cuando todo está bien, hermanos, de igual manera, hay que orar, hay que darle gracias a Dios porque todo está bien. Y pedirle fortaleza y sabiduría para cuando venga el momento de la prueba y de la lucha. Un soldado de Jesucristo, hermanos, debe tener pleno conocimiento de lo que hace, ¿verdad? Un soldado se prepara y va a la guerra, pero él ya sabe a lo que va a enfrentarse. El soldado de Jesucristo debe de igual manera prepararse, saber, conocer a lo que se va a enfrentar. El Señor Jesucristo, se los digo una vez más, dijo que en este mundo tendremos aflicciones, pero ya no estamos solos, hermano. El Señor Jesucristo dijo que nos dio un consolador, el Espíritu Santo. El cristiano, hermanos, debe conocer que también tiene armas. Debe conocer el poder de las armas que Jesucristo nos ha dado, hermanos. Y no es con espada, ni tampoco con ejércitos, hermanos, es con el Espíritu del Señor Jesucristo, hermanos. El Señor Jesucristo, hermanos, nos ha dado unas armas poderosas, hermanos, como lo es la oración, como lo es el ayuno, como lo es la palabra de nuestro Dios, hermanos. La Biblia, hermanos, es nuestra mejor arma para pelear la batalla, hermanos. Porque si no conocemos la palabra de Dios, hermanos, cuando viene una prueba, una lucha, una aflicción, y no conocemos que el Señor dice que en Jesucristo hay fortaleza. El mundo dice, hermanos, que después de la tormenta viene la calma. Pero Jesucristo dice que Él es la calma, la paz, en medio de la tormenta, hermanos. Así que, hermanos, tenemos que conocer las armas que nuestro Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. También, hermanos, el cristiano debe tener objetivos claros, hermanos. El Señor Jesucristo nos da un objetivo, primero que nada, nuestra salvación. La salvación de nuestra familia, nuestro hogar, y la salvación de aquellos que no conocen al Dios que salva, que perdona y que hace milagros, hermanos. Al Señor Jesucristo, hermanos,
Ese es el enfoque o el objetivo que nosotros debemos de tener en nuestras vidas. Llegar a la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios que todos aquí, hermanos, o la mayoría, somos salvos por la misericordia del Señor Jesucristo, hermanos. Tenemos que dejar, hermanos, uno de los objetivos es no agradar al mundo. A veces, hermanos, dejamos de hacer cosas para nuestro Dios por vergüenza a que nos miren nuestros familiares, nuestros conocidos, y le estamos dando, pues ahora sí que el agrado a los que están en el mundo, porque ellos no saben, hermanos, que si lloramos, que si reímos, que si gritamos, que si nos gozamos, es porque cada uno de nosotros sabemos lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas, hermanos. El cambio, la transformación que Él ha hecho en nuestras vidas. El mundo piensa, hermano, que si nosotros lloramos es porque estamos con aflicción. Pero a veces lloramos, hermanos, porque sabemos y reconocemos que tenemos un Dios misericordioso y que no merecemos, hermanos, a veces la misericordia de nuestro Dios. Y lloramos de agradecimiento, lloramos de alegría, pero eso es algo que el mundo no conoce, hermanos. Por eso dice que no debemos de agradar más al mundo. Debemos de buscar no agradar al mundo. Debemos de caminar siempre predicando la salvación de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. El soldado de Jesucristo, hermanos, también debe de conocer al enemigo y sus estrategias. El cristiano, hermanos, debe saber que su lucha no es carnal. Su lucha, hermanos, no es contra carne ni contra sangre. Dice la palabra, hermanos, en Efesios 6:12. Nuestra lucha, hermanos, es contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas, hermanos. Nuestra batalla, nuestra pelea, nuestra lucha, hermanos, no es contra nuestro hermano, no es contra nuestra hermana, no es contra nuestros familiares que aún no han querido aceptar a Jesucristo en su corazón. No es contra aquellos que no le han conocido o que le han rechazado. Nuestra batalla, hermanos, es contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas, hermanos. El diablo, hermanos, que Dios lo reprenda, es el gobernante de este mundo. Y nosotros, hermanos, estamos en este mundo, mas ya no somos de este mundo, hermanos. Nosotros fuimos apartados para el reino de Jesucristo, hermanos. El buen soldado, hermanos, de Jesucristo es fácil de identificar. Donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted se pare, hermanos, se va a ver la diferencia entre un hijo de Dios y una persona que no conoce de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque usted puede ir al supermercado y usted percibe, hermanos, cuando allí se mueve un espíritu, hermanos, contrario. En nosotros habita el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Porque nuestro cuerpo, dice la palabra, que es templo y morada del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo, hermanos, es templo y morada del Espíritu Santo. Pero cuando hay un espíritu contrario, dice que la carne y el espíritu, hermano, luchan entre sí. Y a veces, hermanos, así es la batalla diaria con nosotros. A donde quiera que usted vaya, hay una persona que anda totalmente en la carne porque no conoce de Dios, porque no conoce al Dios que salva, hermanos. Pero usted y yo, que ya conocemos, sabemos, Jesucristo le dijo a Pedro, hermanos, le dijo: apártate de mí, Satanás. Pero no le estaba diciendo a Pedro, le estaba diciendo
al espíritu contrario que se estaba moviendo en él. Entonces nosotros, hermanos, debemos de aprender, de saber discernir lo que se está moviendo alrededor de nosotros. El espíritu que mora en nosotros, hermanos, nos hace ser a veces celosos de nuestro Dios. A veces miramos, o a veces vemos, conocemos, oímos cosas que blasfemias contra nuestro Dios, y sentimos el celo, sentimos el coraje, la tristeza de escuchar esas cosas, hermanos, porque nosotros sabemos que tenemos un Dios que es misericordioso. Tenemos un Dios que es un Dios paciente, hermanos. Un Dios, hermanos, que no nos obliga a nada. Tenemos un Dios tan bueno, hermanos, que nos dice, teniendo el poder y la autoridad para quebrantar nuestro corazón, Él dice que Él está a la puerta y llama. Dice, si abres tu corazón, entraré. Si no, no. Nuestro Dios tiene el poder para quebrantar nuestro corazón y cambiar nuestras vidas. Pero Él dice, si tú quieres, si tú te animas, si estás dispuesto a que yo haga un cambio en tu vida, déjame entrar a tu corazón. Así dice el Señor Jesucristo, hermanos. Por eso, gloria a Dios, porque aquí, hermanos, habemos puros soldados de Jesucristo, hermanos. Un soldado de Jesucristo, hermanos, se diferencia porque es el mismo dentro y fuera de la iglesia. Jesucristo, hermanos, está con nosotros en donde quiera que nosotros estemos. Tenemos un Dios que es omnisciente, y un Dios que es omnipresente, hermanos, y un Dios que es omnipotente. Un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo sabe y que está en todo lugar, hermanos. Cuando usted va caminando, hermanos, su sombra va con usted, ¿verdad? O usted se arranca y su sombra se queda allí recargada en la pared. No, ¿verdad? Así el Señor va con nosotros, hermanos. El Espíritu Santo de Jesucristo, hermanos, va con nosotros como nuestra sombra. No se nos despega en ningún momento. Solamente que usted y yo le rechacemos. Y la palabra de Dios nos dice, hermanos, que no debemos de contristar al Espíritu Santo, hermanos. Que no debemos de afligir, que no debemos de rechazar al Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros, hermanos. Es un don, hermanos, tener el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. No cualquiera, hermanos, tiene esa dicha. No cualquiera, hermanos, tiene ese gozo en su vida, hermanos. Porque a veces le presentamos el Evangelio a alguien, hermanos, y lo llamamos al bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, hermanos, para arrepentimiento y perdón de sus pecados, y que reciban el don del Espíritu Santo, y no todos quieren. Pero el Señor Jesucristo a eso nos ha hecho el llamado. Nosotros vamos a sembrar la semilla, y el Señor Jesucristo es el que le da crecimiento, hermanos. Así que el Señor Jesucristo dice que Él ni se adelanta ni se atrasa. El Señor Jesucristo siempre llega a tiempo. El Señor Jesucristo ya tiene el momento para tu vida y para mi vida. El Señor Jesucristo dice que Él ha de añadir a los que han de ser salvos. No usted, no yo. Nosotros no vamos a convencer a nadie, hermanos. Pero el Espíritu de Dios es el único que puede convencer a una persona que vive en pecado, hermanos. Solamente el Espíritu Santo de Dios, hermanos. El soldado cristiano, hermanos, también se diferencia porque siempre, hermanos, debe de llevar, o debería de llevar, una alegría en su rostro. El rostro de Jesucristo. Deberíamos de reflejar el rostro de Jesucristo en nuestras vidas. Dice que no puede estar triste un corazón
que alaba a Dios. Si tenemos un corazón alegre, hermanos, debemos de reflejar esa alegría en nuestras vidas, porque tenemos a un Dios que nos sostiene, hermanos. El Espíritu Santo, hermanos, que mora, que habita en nosotros, debe de ser evidente. O sea que se debe de notar, se debe de hacer la diferencia en cada uno de nosotros. Debemos de reflejar que somos esos seguidores de Jesucristo, hermanos. Por eso es que nos llamamos cristianos, porque queremos llevar una vida como la llevó Jesucristo, hermanos. Jesucristo es nuestro ejemplo, es nuestro maestro, nuestra guía, hermanos. Por eso es que Jesucristo es la meta a la que debemos de llegar cada uno de nosotros, hermanos. Si nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, hermanos, el soldado, si se descuida, si se duerme por el cansancio, por la fatiga, y con un poquito que se descuide, ya está el francotirador acechando lo que lo va a matar. Así nosotros, hermanos, el soldado de Jesucristo, debemos que estar con los ojos abiertos. La palabra de Dios dice que debemos de velar en todo tiempo, hermanos. Debemos estar velando, debemos estar preparados, debemos estar atentos. Y dice en el libro de Apocalipsis, buscando, hermanos, que debemos que tener cuidado que nadie nos quite la corona que Jesucristo ya nos dio, hermanos. Así que, hermanos, también un soldado de Jesucristo dice que se diferencia en su vestido, en su vestimenta. Dice, ¿quién dijo que el vestido o la vestimenta no importa? Muchos dicen, hermano, que Dios busca o quiere nuestro corazón, pero Dios quiere nuestro corazón y quiere todo nuestro cuerpo también, hermanos. Así que la policía, hermanos, los bomberos, los doctores, los deportistas portan un uniforme y lo portan con alegría, lo portan con gozo, con orgullo, hermanos. ¿Por qué? Porque están representando al cuerpo de policías, al cuerpo de bomberos, a los doctores. Usted nunca va a ver a un doctor en el hospital en chores o en manga corta, ¿verdad? Todo el tiempo lo va a ver con su bata de doctor. ¿Por qué? Porque porta con orgullo a lo que él se ha preparado, a lo que él ha sufrido, a lo que se ha enfocado para trabajar. Nosotros debemos de buscar representar dignamente al Señor Jesucristo, al que nos tomó por soldados, hermanos. También se diferencia por su vocabulario, hermanos. El mundo habla pecado, mientras que el cristiano habla de santidad. Usted va con una persona o unas personas o en su trabajo, está con sus compañeros de trabajo, a sus familiares que no conocen de Dios, están hablando en palabras en doble sentido, con maldiciones. ¿Por qué? Porque no tienen el temor de Dios. Pero el soldado de Cristo tiene que hacer la diferencia y no hablar como los demás hablan, no caminar en el mundo como los demás caminan, no perder el enfoque ni desviarse del camino. Por eso, hermanos, hay en el soldado de Cristo también, hermanos, hay enfermedades que también pueden ser hereditarias. Hay enfermedades que el hombre se busca. Hay enfermedades que simplemente llegan por las circunstancias de la vida. Pero ninguno de estos
anteriores aquejarán al buen soldado. Al buen soldado de Jesucristo vendrá la prueba, la lucha, la aflicción, y lo va a mantener firme, hermanos. Así es. La palmera, hermanos, cuando viene la tormenta, se ladea hasta el piso, pero pasa la tormenta y se vuelve a levantar con esplendor. El soldado de Cristo, hermano, dice el apóstol Pablo, que debe de aprender a sufrir penalidades. Debe de aprender a sufrir dolor, tristeza, enfermedad, escasez, crítica, burla, pero debe de permanecer firme hasta el final. Debe de permanecer firme y que nada de los aquejamientos que tenga lo haga desistir de seguir hacia la meta, que es el Señor Jesucristo, hermanos. Dice la palabra que ni ¿qué nos apartará de nuestro Dios, hermanos? Nada debe apartarnos de nuestro Dios. Podemos perder el rumbo, podemos perder el enfoque, pero busquemos la presencia de nuestro Señor Jesucristo y Él enderezará nuestros caminos, hermanos. Yo le voy a pedir, hermano, en esta hora pongámonos en nuestros pies, hermanos, y si nos puede acompañar el grupo de alabanza. Hoy en día, hermanos, cada uno de nosotros tenemos procesos en nuestra vida, las pruebas, la lucha, la aflicción, lo que usted está pasando, ¿son procesos o son consecuencias? Porque podemos pasar por procesos, pero también podemos pasar por las consecuencias de nuestros actos, las consecuencias de nuestra desobediencia, las consecuencias de nuestra rebeldía. El Señor Jesucristo, hermanos, es tan bueno, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que debemos de darle a Dios de lo que Él ya nos dio. Debemos de darle nuestro tiempo, nuestro amor, nuestro corazón, y también de las cosas monetarias que tengamos, porque por la misericordia de Dios es que tenemos todo, hermanos. Tenemos un Dios que es dueño del oro y la plata, hermanos, y si nosotros lo tenemos es porque nuestro Señor Jesucristo nos lo ha dado. Como buen soldado de Jesucristo, hermanos, debemos mantenernos firmes a pesar del sufrimiento, porque pensamos en la victoria. El enfoque está en la victoria. En Jesucristo, hermanos, hay victoria. En Jesucristo, hermanos, hay victoria. Veremos que sufrir, hermanos, vale la pena, porque vamos a alcanzar la meta que es Jesucristo, hermanos. Y no estamos solos, hermanos. Dios está con nosotros, hermanos. Así que, hermanos, como buenos soldados de nuestro Señor Jesucristo, vamos a pelear la batalla. Vamos a doblar nuestras rodillas, hermanos. El altar está abierto. No se quede ahí en su lugar. No se quede atrincherado, hermano. Venga. Acá está la presencia de nuestro Dios. Usted quiere llenarse de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Venga al altar, hermano.